esta preciosa noche. Damos gracias al Señor por nuevamente encontrarnos en este devocional, un devocional que lleva una educación, un conocimiento de la palabra del Señor. Qué bueno es saber que Dios es el Maestro por excelencia. Bienvenidos alumnos, discípulos de la palabra del Señor. Hace 8 días estuve compartiéndoles precisamente el tema sobre la obra del Espíritu Santo desde antes del nacimiento hasta más allá de la tumba. Y vemos como el Espíritu Santo ha obrado a través de la eternidad hasta la eternidad. Vimos cómo Él está en la preexistencia. Antes de haber creado todas las cosas, el Señor precisamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó todas las cosas. El Dios Elohim, la pluralidad de Dios, sí, Él fue el que crea todas las cosas y allí estaba el Espíritu Santo. En la preparación del mundo estaba también el Espíritu Santo. Estaba obrando de una manera sobrenatural en todos los acontecimientos de la creación. Igualmente, cuando Él interviene en la gracia preveniente, llevando a los hombres pecadores a la presencia del Rey y del Salvador Jesucristo. Es interesante saber que allí igualmente estaba el Espíritu Santo de Dios. En el arrepentimiento, cuando el hombre en su corazón está arrepentido, contristado de no hacer las cosas correctamente, la voluntad de Dios, el Espíritu Santo es el que lo lleva a un arrepentimiento y un arrepentimiento de sus malos actos, del pecado que por naturaleza tiene el hombre. El Espíritu Santo también estuve compartiéndoles hace 8 días, que es el que nos engendra en la familia de Dios. A través del Espíritu Santo es que nosotros podemos abrir nuestro corazón para recibir a Jesús y para creer en Jesús, y por medio de la semillita del Espíritu Santo en nuestro corazón es que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la entrada al reino de los cielos. Vimos allá en Juan capítulo 3 que hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. El nacimiento del agua, lo comuniqué, es el nacimiento físico de todo ser humano en el plano natural, pero ya en el nacimiento del Espíritu es el nacimiento dado para poder entrar al reino de Dios y es dado por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es quien representa a Jesucristo en su omnipresencia aquí en la tierra. Y aquí comenzamos en esta noche sobre la obra del Espíritu Santo desde antes de nuestro nacimiento hasta después de la sepultura. Y en este periodo de tiempo el Espíritu Santo representa al Señor Jesucristo, porque en este momento, ¿en dónde está el Señor? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿En dónde ahora habita, dónde mora el Señor Jesucristo? Dice que está a la derecha del Padre. ¿Qué está haciendo? Está abogando como nuestro sumo sacerdote. Entonces el Señor está ya en el tercer cielo. Ahora, ¿quién le representa? ¿Quién es el vicario del Señor Jesucristo en esta tierra? Pues bien, es el Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor en Juan capítulo 16, verso 7, dice así. Vamos a encontrar Juan 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7. Dice la palabra del Señor: pero yo digo la verdad.
os conviene que yo me vaya. Aquí está hablando Jesús. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y en Juan 16:14 está declarando y diciendo el mismo Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí, mis estimados oyentes, hermanos, amigos, estudiosos de la palabra de Dios, aquí está el Espíritu Santo representando a Jesucristo en esta tierra. Cuando un creyente siente la presencia de Jesús y la obra redentora de Jesucristo y su obra y su vida que está plasmada, escrita en la Sagrada Escritura, y ve la acción, las palabras del Señor Jesús en su vida, esto es dado por el Espíritu Santo. Es un fenómeno, entre comillas, sobrenatural de la obra del Espíritu Santo, revelando a Jesucristo en la vida del ser humano. Ahora, el Espíritu Santo es el que convence, dice la palabra del Señor, de pecado, de justicia y de juicio a nuestra naturaleza humana y caída. Esto lo declara el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8. Amén. Dice que Él nos convence, ¿no?, de pecado, de justicia y de juicio en nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza caída. ¿Quién es el que legítimamente está en el corazón de un ser humano, haciéndole sentir que tiene una naturaleza pecaminosa, que tiene una naturaleza caída, que su naturaleza como humano comparado con la naturaleza de Dios no se puede llegar a ningún nivel de igualdad, porque el hombre caído es precisamente degradado. En cambio, la santidad y la naturaleza de Dios es una naturaleza excelsa y perfecta. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene sobre el ser humano, le convence a través de su influencia de que es una persona pecadora, o sea, que es una persona que no está andando de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, de acuerdo a la ley divina. Ahora, de juicio, pues le muestra cómo es que el enemigo, el Espíritu Santo, le muestra al creyente también que el enemigo ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Y de justicia, porque el Señor en su gran amor nos hace justicia a nosotros también. Ahora, de igual forma, el Espíritu Santo es quien nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Él es el que nos da la seguridad y nos da la confianza después de haber recibido y creído en Jesucristo, que somos hijos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que se presentaron en el libro de Job, se presentaron los hijos de Dios, y entre los cuales también estaba Satanás. Pues mira que hasta el mismo diablo como creación es una creación de Dios y es un hijo, entre comillas, de Dios. O sea que cualquier persona que esté haciendo los actos más aberrantes, el ser más pecaminoso, puede decir que es hijo de Dios. O sea, todo el mundo hoy en día puede estar en una cárcel, puede estar en un prostíbulo, revolcándose, y le está declarando al que está allí que es un hijo de Dios, que es un hijo legítimo de Dios. Pues bien, por creación quizás, pero por adopción
dada por la obra de Jesucristo en este momento, nos están viendo en esa persona verdaderamente el testimonio. Ahora, el Espíritu Santo es el que da en el corazón del hombre esa certeza de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo, no nuestro razonamiento, mi querido alumno, mi querida alumna, no, yo soy hijo de Dios. Pues eso hasta el mismo diablo lo dijo. Ahora, aquí en Romanos capítulo 8, verso 16, escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice, el Espíritu mismo. Aquí está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es el que da testimonio, el que testifica leal y fielmente de que Dios a través de Cristo hizo una obra en nuestras vidas. Y Él es el fiel testigo. Aquí, en este momento, es el Espíritu Santo. Nos da y nos dice que somos hijos de Dios, nos declara. Ahora en Romanos capítulo 8, verso 15, dice la palabra de Dios. Pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nos enseña las primeras palabras en la vida espiritual como hijos de Dios, como hijitos de Dios. Ese Abba significa papito. Está hablando de una relación amorosa y de confianza del Hijo hacia el Padre, Abba Padre. Y esto lo hace precisamente la obra del Espíritu Santo. Dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. El Espíritu de adopción es el Espíritu Santo. Otra de las obras que hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mi querido amigo, mi querido hermano, es que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Él intercede por nosotros. Es interesante. Nosotros podemos llegar a nuestro cuarto de oración o estar en determinado lugar y orar, hablar con nuestro Padre eterno, pero hay tantas cosas que rondan y pasan por nuestros pensamientos que a veces esa oración es trastornada o es, digamos, desenfocada del objetivo principal, y es tener esa relación con el Padre. Y podemos decir tantas cosas, pero lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que Él, el Espíritu Santo, nos ayuda, ¿no?, e intercede por nosotros conforme a la voluntad de Él, o sea que nos encausa. Quizás estemos orando en la carne o pidiéndole al Señor por algo que Dios mismo no nos quiere dar porque nos hace daño, porque va en contra de nuestra integridad. Quizás en el momento pueda decir, bueno, es un carro, yo necesito un carro. Pero si en ese instante, Dios sabe que no te conviene ese carro, porque con ese carro quizás puedes fallecer en un accidente de tránsito después de que lo recibas. Entonces Él se abstiene en ese momento en su voluntad, y el Espíritu Santo sí sabe qué necesidad tenemos, de un carro o sencillamente de un par de zapatos en el momento. Miren lo que nos dice Romanos 8:26, la obra y la excelencia del Espíritu Santo en nosotros. En Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí?, en nuestra incapacidad, en la falta de percepción de las cosas que nos están rodeando, que nos pueden causar mal. Dice,
Él nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el verso 27 dice: mas Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. O sea que el Dios, el Eterno, el Padre maravilloso, Él conoce nuestra necesidad y conoce precisamente lo que el Espíritu realmente está llevando al Padre, porque está intercediendo en nosotros. Y si el Espíritu Santo nos convence a nosotros y nos dice: mira, esto no es lo que legítimamente necesitas, entonces cuando en nosotros se cambia ese curso de la oración y nos lleva por otro camino, y es el Espíritu Santo que conoce legítimamente nuestras necesidades, porque a través del Espíritu Santo, si vamos a orar, es conforme a la voluntad de Él y no conforme quizás a un estado de ánimo, a un capricho o sencillamente a una locura que nos estamos inventando. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en cada vida. Él nos guía en la oración. Mi querido amigo, mi querido estudiante de la palabra del Señor, mira, Él nos guía en la oración por el camino correcto. Otra de las obras que hace el Espíritu Santo, estoy trayéndoles a la mente a aquellos que acaban de llegar quizás, mi tema es la obra del Espíritu Santo desde antes del nacimiento hasta después de la sepultura, de la muerte. Estamos llevando y estoy llevándoles de una manera regular, una manera muy ordenada, lo que hace el Espíritu Santo en esta tierra, en el corazón de los seres humanos y de esta humanidad. Ahora, otra de las actuaciones del ministerio del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos santifica. No somos nosotros los que nos metemos en ayuno, en oración, tomamos la Biblia, empezamos a meditar, a investigar, a ser reflexivos, a meditar en ella. Eso es fundamental. Si el ayuno, la oración y el escudriñar la palabra, sí es fundamental para un cristiano. Pero lo que nos santifica y quien te santifica a ti es el Espíritu Santo. Pues yo he visto a través de los años mucha gente que se ha metido en la oración, que se ha metido en el ayuno y no le ha servido para nada eso. Vuelvo y repito, la oración, hay que orar porque nuestro ejemplo es Jesús de oración. Hay que ayunar porque Jesús es nuestro ejemplo. Hay que darle prioridad a la palabra porque Jesús nos dio ejemplo de la voluntad perfecta, hacia la voluntad perfecta del Padre, escrita en la palabra. Sí, todo eso es indiscutiblemente muy necesario en la vida del creyente. Pero ¿quién nos santifica? Quien nos santifica es el Espíritu Santo. Miren lo que dice el apóstol San Pedro en la primera carta de él, en el capítulo 1, verso 2. Dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Aquí nos está enseñando la Sagrada Escritura que quien nos santifica es el Espíritu Santo. Amén
según la presencia de Él. Él nos santifica, mi querido hermano, mi querida hermana, Él es el que nos santifica. Tú no eres santo por naturaleza, ni yo soy santo por naturaleza, ni por obras. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros somos santificados. Otra de las obras del Espíritu Santo que realiza desde antes del nacimiento hasta después de la sepultura es que el Espíritu Santo es el vínculo de amor del Padre Eterno en nuestras vidas. Él es, el Espíritu Santo es el ombligo, amén, que nos conecta con nuestro Padre Eterno. El Espíritu Santo es nuestro enchufe que nos conecta con Jehová Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo es el vínculo de amor del Padre en tu vida y en mi vida y en la vida de cualquier creyente. Romanos capítulo 5, verso 5 dice la palabra de Dios: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ese amor del Padre viene a nosotros, hacia los seres humanos, es por medio y a través del Espíritu Santo de Dios. Qué precioso. Tenemos un vínculo de amor del Padre en nuestras vidas. ¿Y por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando estamos estudiando la palabra, podemos sentir el amor de nuestro Padre Eterno. Podemos sentir el amor y la obra gloriosa de amor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, cuando estamos leyendo la palabra o escuchando la palabra, rueda por nuestra mejilla, de lo más profundo del corazón, saliendo por esta mejilla lágrimas de amor, sabiendo que la presencia de Dios nos ha tocado y reconociendo que es su amor que nos ha tocado y que nos hace sentir su cariño, su bondad, su generosidad. Y esto lo hace es el Espíritu Santo de Dios. No es porque tengas buenos sentimientos, no. Hay gente que llora por todo. Llora por cualquier cosa. Ve un programa por televisión de un accidente o de humor. Unos lloran por dolor, otros por la risa. Lloran fácilmente, pero aquí se está hablando, hermanos amados, de el amor de Dios, el amor de nuestro Padre Eterno, el amor del Señor sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo hace morir también las obras de la carne para vivir en victoria, vivir triunfando sobre el pecado. Romanos capítulo 8, verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que debemos alimentar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios y hacemos morir las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, pleitos, celos, contiendas, herejías, hechicerías, borracheras. Todo eso se hace morir y muere por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, en tu corazón. Ahora, otra de las obras del Espíritu Santo es que no hay fe
ni temor en Dios, ni amor a Dios, ni al prójimo. Una persona que legítimamente no tiene al Espíritu Santo no puede tener una fe genuina en Dios. Repito, porque el conducto regular para llegar a Dios es el Espíritu Santo en esta tierra. Es el vicario, es el representante de Dios en este planeta. El Señor Jesucristo se fue y nos dejó al Espíritu Santo para tener y aprender de Dios y aprender sobre la fe, sobre el temor de Dios, sobre cómo amar a Dios y también a nuestro prójimo. Mis queridos alumnos, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podríamos estar en conexión y en comunión con Él. No podríamos nosotros habitar con Dios aún en la eternidad, sin la presencia del Espíritu Santo. Por eso es fundamental conocer toda la obra maravillosa del Espíritu Santo, desde antes del nacimiento hasta más allá de la sepultura. Démosle gracias a Dios por esta reflexión, este estudio de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, y te animo para todos los días tener esa comunión con el Espíritu Santo, tener esa relación con el Espíritu Santo. Y cuando tenemos esa experiencia y esa comunión con Él, con el Espíritu Santo, tenemos una experiencia y una relación de comunión con el Padre, Jehová de los ejércitos, y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué hermoso! El Espíritu Santo es sustancial, es fundamental en tu vida. No contristes al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Siempre, siempre, ten un corazón abierto, ese corazón que fue redimido por la sangre del Cordero y donde el Espíritu Santo habita. Que mi Dios les bendiga, que mi Dios les guarde en esta preciosa noche. Y el próximo jueves, Dios mediante, si nos lo permite, estaremos hablando de otra obra maravillosa del poderoso, del omnipotente, del omnisciente, del omnipresente Dios Espíritu Santo. Su pastor Luis Orlando Larcón les ama con todo el corazón y estamos orando por ustedes para que puedan crecer de manera sobrenatural en gracia y saber que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está contigo por la presencia del Espíritu Santo. Bendiciones y que pases una feliz noche.